Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Nika, el guerrero de la liberación revelado en el manga, empuñaba una lanza llameante y una espada elástica, armas legendarias que Luffy heredará con Gear 5. Vamos a diseccionar esto con hechos directos de los capítulos del manga, usando momentos reales para mostrar cómo aparecen pistas de armas divinas en murales, poneglyphs y leyendas. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Nika surge como el dios Sol en el capítulo 1044, cuando Luffy despierta la Hito Hito no Mi modelo. Nika riendo mientras dobla la realidad con Gear 5, pero Vegapunk en el capítulo 1116 explica que él es el guerrero de la liberación que desafió al mundo antiguo, hundido por Imu en el siglo vacío. Murales en el BAF en el capítulo 1130 muestran una figura solar con lanza en alto, sugiriendo que Nika empuñaba un arma de fuego que perfora sombras, y en el capítulo 1026 Robin descifra poneglyphs que mencionan armas del sol, usadas contra dioses demoníacos. La lanza de Nika sería una reliquia llameante, quizás guardada en Laugh Tale o el BAF, que Luffy infunde con goma en el capítulo 1044 para crear ataques que se estiran y queman, simbolizando la penetración de la luz en la oscuridad de Imu, quien en el capítulo 1085 usa rayos negros para borrar reinos. La espada de Nika adquiere contorno en leyendas del capítulo 967, donde Roger ríe en Laugh Tale al descubrir el One Piece, que incluye verdades sobre Joy Boy y sus herramientas de guerra. En el capítulo 1033, Zoro despierta Enma con Haki del Rey, cortando a Kaido, reflejando cómo una espada divina cortaría tiranos. Y en el capítulo 1126, en el BAF, runas muestran un guerrero solar con hoja curva, sugiriendo que Nika usaba una espada flexible que bailaba como goma. Luffy, en el capítulo 1044 con Gear 5, transforma brazos en hojas gigantes, insinuando que recreará la espada de Nika con su cuerpo, cortando dimensiones como en el capítulo 1100 contra Lucci, convirtiéndose en el arma que separa opresión de libertad. La lanza como arma de Nika aparece en visiones del capítulo 1044, donde Zunesha anuncia a Joy Boy con trompetas que resuenan como lanzas de guerra, y en el capítulo 1130, en el BAF, un mural retrata al sol perforando nubes con una lanza ardiente, simbolizando el ataque que libera esclavos. Imu, que en el capítulo 1095 transforma a los Gorosei en bestias, teme armas que perforan la inmortalidad, como lo haría la lanza de Nika, y Luffy podría encontrarla en el BAF en el capítulo 1126, infundiéndola con Haki del Conquistador en el capítulo 1047, para crear un golpe que se estira kilómetros y quema la oscuridad, justificando por qué Nika era el dios que perforaba el cielo para traer amaneceres. La espada complementa, como en el capítulo 597, Rayleigh enseña que las armas son extensiones de la voluntad, y en el capítulo 1033, Zoro domina Black Blades con Haki eterno. La espada de Nika sería elástica, permitiendo a Luffy estirar hojas en el Gear 5 del capítulo 1044, cortando posesiones de Imu en el capítulo 1162 en God Valley. En el capítulo 967, Roger usa su espada Ace para abrir caminos, reflejando cómo la de Nika cortaría cadenas, y Luffy heredaría esto, transformando puños en espadas que bailan, convirtiéndose en el guerrero que corta el trono vacío en el capítulo 906. Continuando con el análisis sobre la espada y el legado de Nika, es interesante observar cómo estas armas son mucho más que simples herramientas de combate. Son extensiones de su voluntad, representaciones de su libertad e incluso símbolos de resistencia contra la tiranía de las sombras y la opresión. En el caso de Luffy, el heredero de Nika y portador del poder del Gear 5, esta herencia está directamente ligada a su propio crecimiento y a su papel como el próximo Joy Boy, es decir, el salvador que traerá libertad y cambio al mundo. La espada de Nika, como vimos en leyendas y visiones de One Piece, no es una hoja común, se describe como flexible, una extensión de la propia libertad, tal vez incluso un arma que se adapta al entorno, moldeándose según la necesidad del guerrero. Cuando Zoro despierta el Haki del Rey y domina la Enma, hace que la espada adquiera un poder inmenso, cortando incluso a Kaido, el más fuerte de los Yonkou. Esto es una pista de cómo una espada, asociada a la voluntad de su portador, puede ganar un poder sobrenatural, convirtiéndose en una herramienta capaz de cambiar el curso de la batalla y de la historia. La espada de Nika, según los capítulos 967 y 1033, tendría esta característica de moldearse según la necesidad de quien la empuña, tal como Luffy moldea su realidad con el Gear 5, estirando y deformando el espacio con su risa y poder de goma. Luffy, al despertar el poder del Gear 5,
5 y convertirse en el verdadero Joy Boy, tendrá la capacidad no solo de empuñar esta espada de manera literal, sino de transformar su propio cuerpo en una espada elástica. En el capítulo 1044, vemos a Luffy transformando literalmente sus brazos en hojas, estirándolos de formas imposibles, un signo claro de que ya posee la habilidad necesaria para replicar las armas de Nika, la lanza y la espada, con la propia goma de su cuerpo. Esto no solo es una referencia al poder divino de Nika, sino una forma de simbolizar el poder de Nika manifestándose a través de Luffy, como si él fuera una encarnación viva de la libertad y la resistencia contra el imperio de las sombras. En el capítulo 1130, en el BAF, tenemos un mural que ilustra a un guerrero solar empuñando una lanza, representando la luz que perfora las sombras. La lanza, como vimos, parece haber sido una de las armas usadas por Nika, tal vez la principal en su lucha contra la tiranía de Imu y del gobierno mundial. La lanza, siendo un arma larga con poder de penetración, sería la herramienta de ataque directa contra el dominio de Imu, capaz de destruir sus defensas y traer un nuevo amanecer al mundo. Luffy, en su estado de Gear 5, con la elasticidad de su goma, podría empuñar una versión de la lanza de Nika o incluso recrearla, estirando sus brazos de manera que alcance distancias enormes, perforando las sombras y la oscuridad que Imu intenta esparcir sobre el mundo. La conexión entre las armas de Nika y la capacidad de Luffy de doblar la realidad también queda clara al observar la interacción del protagonista con otros personajes. En momentos como el capítulo 1044, donde Luffy utiliza el poder del Gear 5 para manipular la realidad a su alrededor, la metáfora del guerrero de la libertad se vuelve más profunda. No solo enfrenta el poder de Imu, sino que también es capaz de cortar la prisión de la realidad en la que todos están inmersos, creando nuevas posibilidades y trayectorias para quienes le rodean, exactamente como la espada de Nika podría cortar las cadenas de opresión y abrir el camino a un nuevo futuro. Otro punto interesante es el papel que la espada de Nika podría tener en el enfrentamiento final contra el trono vacío y las fuerzas que representan la autoridad absoluta, como Imu. En el capítulo 906, Imu es retratado como el ocupante del trono vacío, una figura que trasciende el gobierno mundial, siendo una entidad que vive en las sombras y manipula los destinos del mundo. La espada de Nika, con su flexibilidad y poder de corte, podría simbolizar la lucha final de Luffy para derribar esa estructura opresiva. Así como la espada de Nika cortaría las cadenas, podría cortar el propio trono vacío, desmantelando la tiranía de Imu y trayendo libertad a las tierras esclavizadas por los celestiales. El acto de cortar el trono vacío sería el clímax de la jornada de Luffy, donde finalmente asume su papel como heredero de Joy Boy, rompiendo con el pasado y creando un futuro donde la libertad no es solo una idea, sino una realidad. Las armas de Nika, tanto la espada como la lanza, son también un reflejo del poder del Haki del Conquistador. En el capítulo 1047, Luffy utiliza su Haki del Conquistador de una forma devastadora para derrotar a Kaido, mostrando que este poder está íntimamente ligado a su voluntad de libertad. El Haki del Conquistador es esencialmente la manifestación de la voluntad de un individuo, su capacidad de inspirar y dominar a los demás con su fuerza mental. La espada de Nika, flexible y poderosa, así como la lanza, podrían conectarse al Haki del Conquistador de Luffy, permitiéndole canalizar su voluntad a través de estas armas legendarias para no solo derrotar a sus enemigos, sino también para cortar las cadenas de la opresión que aprisionan al mundo. La espada y la lanza, entonces, representan mucho más que simples armas de combate. Son símbolos de la batalla de Luffy contra el sistema que intenta controlar y oprimir a los demás. La hoja de Nika, como una extensión de la propia libertad, es un arma para cortar el velo de la mentira y revelar la verdad. Y Luffy, como Joy Boy, será aquel que, al heredar y utilizar estas armas, traerá la liberación final al mundo, desafiando el poder de Imu y destruyendo las cadenas que aprisionan las almas de miles de millones. Lo que Luffy heredará de Nika no son solo armas físicas, sino la ideología que estas armas representan, la búsqueda incesante de la libertad, la lucha contra la tiranía y la capacidad de moldear la realidad a su alrededor. Al unir el poder de la espada de Nika con su propio Gear 5 y Haki del Conquistador, Luffy no será solo el portador de una hoja o una lanza, será el portador de la verdadera libertad, aquel que cortará las cadenas del pasado y abrirá el camino hacia un futuro donde todos sean libres, como los dioses y héroes de las leyendas que vinieron antes que él. Y, al final, la espada de Nika será la clave para destronar a Imu, rompiendo de una vez por todas la tiranía y el ciclo de opresión que el gobierno mundial impuso durante siglos. Las armas de Nika, la lanza y la espada van mucho más allá de simples reliquias de guerra. Son las llaves para romper el ciclo de tiranía y cortar las cadenas del pasado. Y eso es exactamente lo que Luffy
hará. No será solo un héroe que lucha con el poder de la goma, sino el portador del legado de Nika, el verdadero Joy Boy. Y cuando use estas armas, quizá no de manera literal, sino a través de su propia forma elástica, no solo romperá las cadenas del gobierno mundial, sino que también destronará a Imu, el ser que vive en las sombras y controla el trono vacío. ¿Qué opinan sobre esto? Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!